Sabemos que la enfermedad renal diabética es la causa más importante de ingreso a diálisis en el mundo y en nuestro país, así que este tema es de suma importancia. Voy a hacer unas preguntas y trataré de responderlas de la manera más concisa. Hay algunas consideraciones prácticas para el tratamiento de diabetes mellitus en falla renal crónica y diría que sí voy a hablar muy brevemente de esto y es, acuérdense que un tercio de la insulina exógena se degrada por el riñón y cuando los pacientes entran en falla renal, esta degradación disminuye. Además, disminuye la producción o la gluconeogénesis renal. Clásicamente, la dosis de insulina debe ser reducida porque si no los pacientes estarán en más riesgo de hipoglicemia. Sabemos que si la tasa de filtración glomerular está entre 10 y 50, los pacientes requieren un 25% de reducción de la dosis, pero si los pacientes tienen menos de 10 mililitros por minuto, usualmente se recomienda más de 50% de reducción de dosis. En cuanto a la terapia a elegir, en basal son preferibles los análogos de insulina de acción larga. Tengo que decir que glargina de Gludec y de Temir, su duración de acción depende del retraso en la absorción subcutánea y no por aclaramiento renal, así que se consideran medicamentos más seguros y menos erráticos que la insulina NPH tradicional. Y en cuanto a bolo, la cristalina, tener en cuenta que debe administrarse 30 minutos antes de comida o los análogos junto con las comidas asparlipro o glulicina, ahí no hay mucho que decir. En cuanto al tratamiento de la nefropatía, tenemos que durante mucho tiempo solo teníamos el manejo real de bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se habían intentado otras terapias, como por ejemplo el bloqueo del factor de crecimiento transformante beta, antifibróticos como pirfenidona, sulodexida, pero nunca tuvimos realmente buenos resultados clínicos. Se intentó robitussin, que es un inhibidor de la proteína quinasa, y finalmente fueron muy decepcionantes porque no mostraron en los estudios una reducción significativa de la nefropatía diabética. Entonces, durante mucho tiempo, como les decía, teníamos la posibilidad de tratar la nefropatía diabética con pocos medicamentos, que eran los IECA y los ARA2, que no por ser antiguos dejan de ser importantes, son una base primaria ni siquiera en el tratamiento, además en la prevención de la nefropatía diabética. Aquí les traigo unos ejemplos de esos estudios, IRMA, RENAL y DNT, con diferentes puntos finales. El IRMA fue el tiempo de progresión de micro a macroalbuminuria y se usó irbesartán y fíjense que el riesgo de progresión fue muy significativo, del 39 al 70% y fue mayor a dosis mayor. En cuanto a los sartán, en este estudio de Lozano, también de múltiples pacientes estudiados, 422, hubo una reducción del 43% de la proteinuria y esos endpoints son importantes porque ustedes saben que la proteinuria tiene que ver con la progresión de la nefropatía y además con el riesgo cardiovascular. Entre más proteinuria tenga un paciente, mayor será la probabilidad de avanzar a estadios finales de disfunción renal y de presentar eventos cardiovasculares. El estudio renal, que es muy famoso y ampliamente conocido, 1.500 pacientes, disminuyó el riesgo de duplicación de creatinina en un porcentaje de 16% y el IDNT con el mismo endpoint disminuyó el riesgo en 20%. Es intuitivo y era intuitivo pensar que si uno entonces combinaba las dos moléculas que evitaban la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, IECAS y ARA2, podíamos obtener mayor y mejores resultados en cuanto al tratamiento de la nefropatía, y por eso se diseñó este estudio que es el BI-NEPHRON-D, y en este estudio lo que se trató y lo que se intentó fue evaluar si el losartán solo o el losartán con lisinopril era mejor para la prevención y el tratamiento de la nefropatía diabética, y lo que se encontró es que a pesar de que disminuyó en un porcentaje mayor la proteinuria, los endpoints duros no fueron modificados y por el contrario, estos pacientes tuvieron más incidencia de hipotensión significativa, de falla renal aguda,
y también de hipercalemia. Entonces, esa combinación vale la pena aclarar que ya no se usa, no se las recomiendo. El OnTarget también mostró que el riesgo de falla renal aguda era mayor y ese estudio tuvo un 34-36% de pacientes diabéticos. Entonces, ¿qué hay nuevo y qué nos cambió el panorama con respecto al tratamiento de la nefropatía? Los inhibidores de SGLT2, que son los inhibidores de la reabsorción de glucosa en túbulo proximal, producen glicosuria y natriuresis y fíjense en la cantidad de efectos que tienen sobre no solamente control glicémico, sino sobre control de factores de riesgo cardiovascular. Inducen un balance negativo calórico, disminuyen por tanto la grasa corporal, disminuyen la inflamación y la toxicidad de la glucosa porque mejoran el control glicémico, producen uricosuria, disminuyen la presión sanguínea en un 4 a 6 milímetros de mercurio, bajan el volumen plasmático y mejoran y sensibilizan el feedback túbulo-glomerular. Esto tiene efectos de protección renal y cardiovascular. ¿Cómo funcionan exactamente en el túbulo proximal? Bloquean a nivel de la membrana luminal el cotransportador sodio y glucosa. Y esto inhibe la recaptación de la glucosa a nivel celular y por tanto disminuye también la entrada de sodio a la célula. Como el doctor Guzmán les contó, este aumento de la cantidad de sodio y glucosa filtrada que no se reabsorbe va hacia la mácula densa y en la arteriola aferente eso se interpreta como que hay un aumento del volumen plasmático y hay que constreñir la arteriola aferente. Esa constricción disminuye el principal factor dentro de la progresión y el inicio de la nefropatía diabética, que es la hiperfiltración. Por eso son tan efectivos en el manejo de la nefropatía. Tienen también efectos adicionales que, si bien no se han comprobado en estudios clínicos en humanos, pues se han visto en estudios experimentales en animales, y es que disminuyan las moléculas proinflamatorias y profibróticas de una manera muy significativa en el riñón, aumentan la oxigenación de las células tubulares y a través de su acción antiproteinúrica protege los túbulos. La proteinuria es un factor que lesiona directamente el túbulo. Entonces, fíjense que tiene una gran cantidad de potenciales efectos, no solamente cardioprotectores, sino también nefroprotectores. Voy a mostrarles la evidencia clínica. El primer estudio que les voy a mostrar es el Credence, que es el efecto de canaglifosina en los pronósticos renales en los diabéticos tipo 2 con nefropatía. En este estudio se usó una población mayor de 4.000 pacientes, todos tenían una tasa de filtración glomerular mayor de 25 mililitros por minuto y proteinuria entre 300 a 5 gramos por día. Lo que se vio en el estudio y el endpoint final era insuficiencia renal crónica estadio 5, duplicación de creatinina sérica o muerte por enfermedad renal cardiovascular. Fíjense que es muy impresionante la disminución del riesgo de tener este endpoint. Se disminuyó en 30%. Recuerden que la disminución que estaba asociada con el uso de Iacawara es del 20% máximo. Estos medicamentos producen, aparte del efecto nefroprotector de IECAS y ARAS, que todos los pacientes de este estudio deberían haberlos tenido y empleado, un 30% adicional de disminución de la posibilidad de llegar a este endpoint. Con respecto a los puntos finales renales específicos, también una disminución muy importante del riesgo en un 36%. En cuanto a la posibilidad de llegar a estadio final de la disfunción renal, hubo una disminución también importantísima y estadísticamente significativa del riesgo. Y en cuanto a la necesidad de diálisis, trasplante renal o muerte de causa renal, hubo una disminución del 28%. Es decir, es absolutamente contundente el efecto de este medicamento sobre nefroprotección. Y fíjense que los efectos fueron independientes de la población estudiada. Quizá más efecto tuvieron los pacientes con menos tasa de filtración glomerular, entre 45 y 60, y en los pacientes en que la excreción de proteína fue mayor. Sin embargo, todos los grupos
tuvieron beneficios con el uso de esta terapia. Podemos decir sin lugar a dudas que este medicamento cambia los paradigmas y este grupo de tratamiento cambia los paradigmas de tratamiento en enfermedad renal diabética. Esto es el otro estudio, es dapagliflozin en pacientes con enfermedad renal crónica. Los nefrólogos casi estuvimos en éxtasis con este estudio, porque no solamente se incluyeron pacientes diabéticos, sino también pacientes con nefropatía de origen no diabética, sí proteinúrica, entre 300 y 5 gramos, y con una tasa de filtración superior a 25 mililitros por minuto. Lo que se vio en este estudio, así como se vio en el estudio Credence con canaglifosina, fue que el pronóstico final, que fue una disminución del 50% en la tasa de filtración glomerular, muerte de causa renal o ingreso a diálisis, se disminuyó en un 40% y los puntos renales específicos también se disminuyeron en más de un 50%. Vale la pena aclarar que estos dos estudios fueron parados de manera anticipada por los efectos tan positivos que tenían en los pacientes. Se consideró no ético continuar con el grupo del placebo. Y fíjense de nuevo que todos los grupos, independientemente de su procedencia étnica, de si tenían diabetes o no, o su tasa de filtración glomerular, incluso de su tensión, del control metabólico, de la edad o de la excreción de albúmina, fueron y se comportaron mejor con la dapagliflozina, obtuvieron unas ventajas muy significativas frente al placebo. La otra terapia y la otra posibilidad que tenemos para usar medicamentos en pacientes con nefropatía son los GLP-1, los agonistas del receptor, o sea, los péptidos similares al glucagón. Estos fueron estudiados en varios estudios. Los puntos finales de los estudios son puntos cardiovasculares, pero en general todos estos estudios como punto secundario tuvieron la parte renal en cuenta. Entonces, lo que les puedo decir es que hay una disminución no tan importante como con el uso de SGLT2 en cuanto a la disminución de los puntos compuestos a nivel renal y de la macroalbuminuria, fue del 17%, y en cuanto a empeoramiento de la función renal, solamente la dulaglutida en el rewind mostró una disminución significativa de ese endpoint, es decir, dulaglutida. Pero esto es una opción razonable. La pregunta será, ¿y cómo sé cuál uso? ¿SGLT2 o inhibidor del glucagon-like, del péptido glucagon-like? Entonces, esta diapositiva nos puede aclarar un poco cómo elegir las terapias. Les voy a hacer un comparativo de los efectos cardiovasculares y renales de los SGLT2 versus GLP-1. El MACE, que son los puntos finales cardiovasculares, se reducen en 11% con el uso de SGLT2 y en 12% con el uso de GLP-1. La hospitalización por falla cardíaca, 30% cuando uno usa inhibidores SGLT2 versus 9% cuando usa GLP-1. Y el compuesto de desenlaces renales, fíjense que sí disminuyen mucho más cuando uno usa SGLT2 versus GLP-1. Realmente la terapia con anti-GLP-1 o agonistas, de GLP-1, se ha visto más como reducción de proteinuria, no así y excepto de dulaglutida, con disminución de riesgo de progresión de nefropatía. Entonces, si tenemos una persona con enfermedad diabética renal, tenemos que preguntarnos una cosa: ¿la tasa de filtración glomerular es mayor o menor de 30? Si es mayor de 30 y el paciente tiene proteinuria, si el paciente no está insulinizado, debe agregar a la metformina como segundo medicamento un inhibidor SGLT2. Eso es lo que debe hacer. Si la tasa de filtración glomerular es menos de 30, se puede considerar un agonista del glucagón. Si el paciente tiene un alto riesgo de falla cardíaca, es preferible usar un SGLT2. Si el paciente tiene enfermedad cardíaca, puede usar, o enfermedad cardiovascular, puede usar indistintamente un GLP-1 o un SGLT2, siempre y cuando no tenga insuficiencia renal o proteinuria. Si la proteinuria usted la ve y la
tasa de filtración es mayor de 30, prefiera el SGLT2 siempre y cuando el paciente lo tolere. Si no lo tolera, puede usar como alternativa un agonista del glucagón. Y también lo puede añadir, que eso es una cosa muy importante. Si el paciente no está bien controlado, es decir, no tiene una hemoglobina glicosilada en metas, que ya sabemos que son diferentes en pacientes renales que en pacientes que no tienen insuficiencia renal y que comienzan en la evolución de la diabetes, usted puede agregar al SGLT2 un GLP-1 y está bien, y eso va a permitirle un mejor control metabólico. Y también lo puede agregar si el problema de su paciente, además del control metabólico, es la obesidad. Entonces, no tengan miedo, estos dos medicamentos pueden ser combinados para mejorar el control glicémico y para disminuir el peso y el aumento de peso de los pacientes. Aquí está un resumen de lo que les acabo de decir. Siempre consideren que si hay contraindicación o si la tasa de filtración es muy baja, menos de 30, o si no tienen los pacientes microalbuminuria y lo que predomina es el descontrol metabólico o la obesidad, usen los anti-GLP-1 versus los SGLT2. Y por último, para finalizar mi charla, les voy a hablar de los medicamentos que pueden tener o ser como un complemento de la terapia en nefropatía diabética, y esta es la finerenona. Este es el estudio Fidelio que apareció el año pasado y es el efecto de la finerenona en los desenlaces renales en pacientes con diabetes tipo 2. Este estudio incluyó más de 5,000 pacientes. Tenían dos grupos, un grupo que tenía que tener una tasa de filtración glomerular entre 25 y 60 con una proteinuria entre 30 y 300 y retinopatía diabética, y el otro grupo eran pacientes con una tasa de filtración glomerular mayor de 25 y hasta 75 con una excreción de proteínas entre 300 y 5 gramos día. Y lo que se vio en ese estudio, hay que anotar que todos debían estar tratados con inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, y un 12% de esta población también estaba tratada con inhibidores de SGLT2. Fíjense que la disminución del riesgo fue de 12% con terapia máxima, ya incluyendo terapia máxima, y el endpoint primario fue el compuesto de los desenlaces renales, ustedes ya lo saben, muerte renal, progresión a diálisis o disminución del 40% en este caso de la tasa de filtración. Fíjense, una disminución sostenida del 40% fue disminuida en un 11%, que fue significativo frente al placebo, y es un medicamento que puede ayudar y coadyuvar al manejo de la nefropatía. ¿Qué precaución deben tener? El riesgo de hipercalemia, que fue superior a los pacientes aleatorizados a placebo, fue de 1.2% versus 0.4%. Sin embargo, fíjense que esta población tenía una tasa de filtración glomerular disminuida, algunos alrededor de 25, y a pesar de eso, la hipercalemia no fue prohibitiva. Así que podría usarse estos medicamentos siempre y cuando uno vigile de cerca el potasio. Como conclusiones, y me anticipo un poco alguna de las preguntas que vendrán, es que la mejor manera de evaluar control glicémico en los pacientes con falla renal crónica sigue siendo hemoglobina glicosilada. No tengan miedo a interpretar ese examen, realmente está bien la interpretación, excepto en los pacientes que tienen menos de 30 mililitros por minuto de depuración, en la cual uno debería sumarle a la hemoglobina glicosilada de 0.5 a 1 punto para realmente tener un valor más cercano. Ojo con las metas de control glicémico, como las mencionó Gustavo, son diferentes según el tiempo de evolución y las complicaciones de la diabetes. Hay herramientas nuevas para prevenir y tratar la nefropatía diabética. Hay que usarlas, benefician de una manera muy importante a los pacientes. Fíjense que en pocas ocasiones uno ve estudios detenidos porque no es ético continuar con el placebo, porque los beneficios son absolutamente contundentes. Recuerden que prefieran SGLT2 si lo que predomina es la disfunción renal, o si predomina obesidad
o alteración metabólica, los agonistas del péptido glucagón-like. Y la finerenona puede ser una alternativa como terapia coadyuvante, sin embargo, deben tener precaución porque estos pacientes tienen más riesgo de hipercalemia. Espero que esta charla les sea de utilidad y puedan usar estos conocimientos para el mejor manejo de sus pacientes. Muchas gracias.